El perro, el gato y la perla mágica. Hace mucho tiempo, en un tranquilo pueblo costero, vivía una pareja de ancianos. El abuelo trabajaba duro pescando en el mar para poder comer cada día. Un día, como de costumbre, el abuelo salió temprano con su caña de pescar. Lanzó el anzuelo una y otra vez, esperó bajo el sol, pero ni una sola mordida. Ya cuando el sol comenzaba a esconderse y el estómago le rugía del hambre, se levantó con un suspiro para regresar a casa con las manos vacías. Pero justo entonces algo increíble sucedió. Chapoteó una gran ola y pescó una enorme carpa. Pero ese pez no era como los demás. Tenía unos ojos grandes y brillantes que parecían hablar sin decir una palabra. De pronto, plin, plin, dos lágrimas gordas cayeron por sus mejillas, como si supiera que estaba acabado. El abuelo, sorprendido, murmuró: «Parece que este pez quiere decirme algo». Se inclinó hacia el agua y susurró: «Mientras uno tenga vida, siempre puede hacer el bien». Con mucho cuidado, devolvió la carpa al mar. A la mañana siguiente, el abuelo volvió al mar y allí, en la arena, lo esperaba un niño. Para la sorpresa del abuelo, este se le acercó y dijo: «Abuelito, gracias por salvarme ayer. Yo soy el pez que había salvado. Soy el hijo del rey dragón del mar». El abuelo no salía de su asombro. El niño le ofreció su mano y le dijo: «Mi padre está muy agradecido y quiere darle las gracias en persona, así que vamos al Palacio del Mar». Y así fue como el abuelo se sumergió en un mundo mágico bajo el agua. Allí brillaban corales de 1000 colores y bailaban peces al ritmo de la música. El rey dragón del mar, muy agradecido, le regaló al abuelo una perla mágica. «Esta perla cumple deseos», le explicó. «Puede darte comida, ropa, una casa, todo lo que necesites para vivir feliz». El abuelo no podía creer lo que había vivido ni que aquella perla pudiera hacer magia de verdad. Al llegar a casa, le contó a la abuela todo lo que había pasado en el fondo del mar, aún lleno de emoción. «¿Y si probamos a ver si es cierto?», dijo ella, un poco dudosa, pero con una chispa de ilusión. Entonces, con las manos temblorosas, el abuelo sostuvo la perla mágica y dijo en voz clara: «Perlita, dame arroz». Y de inmediato, crish, crish, montones de arroz blanco comenzaron a llenarlo todo. La abuelita, asombrada, gritó: «¡Ay, qué maravilla!». Luego ella tomó la perla y dijo: «Perlita, dame ropa hermosa». Y ¡fush!, cayeron desde el cielo vestidos suaves y brillantes de seda. Aparecieron trajes hanbok de todos los colores,
Finalmente el abuelo levantó la perla al cielo, miró a la abuela que lo observaba ilusionada, respiró hondo y con voz temblorosa pero decidida exclamó: Perla, perlita, dame una casa grande y elegante. En ese momento el suelo comenzó a vibrar. Rum, rum. Del lugar donde antes había una humilde casa, comenzaron a brotar columnas, tejados y paredes brillantes como por arte de magia. Una casa enorme con techo de tejas, un patio amplio y un estanque resplandeciente apareció ante sus ojos. Vaya, esta perla es más mágica de lo que me imaginaba. Desde entonces, los dos vivieron felices y cómodos, sin preocuparse más por el hambre ni el frío. Pero la historia llegó a oídos de una vecina del pueblo de al lado, una señora muy codiciosa, que al escuchar todo dijo: ¡Qué perla tan poderosa! Debe ser mía. Ella, dispuesta, se fue a casa del abuelo y fingió ser inocente. Dijo: me contaron que aquí tienen una perla maravillosa, tan mágica como dicen. ¿Me lo pueden enseñar un momentito, nada más? El abuelo y la abuela, amables como siempre, le mostraron la perla sin sospechar nada. Incluso le prepararon una generosa comida, pero en un descuido la vecina cambió la perla verdadera por una falsa y se marchó. A la mañana siguiente, la hermosa casa desapareció. Todo lo que habían ganado se desvaneció como el humo. ¡Ay, ay! ¡Qué tragedia! Lloró la abuela. Ahora volveremos a pasar hambre. El abuelo también estaba muy triste, pero consoló a su esposa. No te preocupes, querida. La vida es así. Tiene buenos y malos momentos. Después de lo malo, siempre llega algo bueno. El perro y el gato, al ver tan tristes a sus dueños, se miraron decididos. Vamos a recuperar la perla. Sin hacer ruido, el perro y el gato llegaron hasta la enorme casa de la vecina codiciosa. Mientras el perro vigilaba desde el jardín, el gato se deslizó con sigilo entre las sombras, colándose por un pequeño agujero en la pared. Dentro de la casa, un ratón travieso asomaba su hocico curioso y distraído. El gato lo observó con atención, se acercó en silencio y en un instante lo tenía justo enfrente. Con los ojos entrecerrados y las garras medio levantadas, le dijo con voz baja pero amenazante: escúchame bien, ratoncito. Si no encuentras la perla mágica, te convertirás en mi cena esta misma noche. El ratón se quedó pálido. Temblando de pies a cabeza, asintió rápidamente y salió corriendo. Atención, atención. Reunión urgente, ratones. En cuestión de segundos, todos los ratones de la casa salieron de sus escondites. Busquen la perla mágica ahora mismo. Revuelvan cada rincón, pero sin hacer ruido. La señora está durmiendo y no podemos fallar. Los ratones corrieron por toda la casa como un pequeño ejército silencioso. Finalmente, uno de ellos hizo señas con las patitas desde el dormitorio. La perla
estaba escondida debajo de la almohada de la vieja ladrona. Con gran cuidado, mientras la mujer roncaba sin darse cuenta, levantaron la almohada entre varios ratoncitos y uno de ellos deslizó la perla fuera sin hacer un solo sonido. Corrieron de vuelta y se la entregaron al gato, que los miró con una media sonrisa y dijo: bien hecho, hoy dormirán con la barriga llena y no dentro de la mía. Una vez recuperada la perla, tocaba regresar a casa, pero delante de ellos otra vez el gran río. El perro miró el agua que corría con fuerza y luego al gato, con voz seria pero tranquila, le dijo: esta vez no podemos fallar. Tú llevarás la perla en la boca y yo nadaré contigo en mi espalda. Pero escúchame bien, pase lo que pase, no abras la boca. No digas ni una sola palabra hasta que lleguemos al otro lado. ¿De acuerdo? El gato asintió con firmeza, sujetó bien la perla con los dientes y se subió al lomo del perro. Y así los dos se metieron al agua. Las olas salpicaban, la corriente empujaba, pero el perro nadaba con fuerza sin detenerse. El gato, con los ojos bien abiertos, se aferraba con las patas al pelaje del perro sin decir ni miau. Ambos avanzaban con esfuerzo, pero también con esperanza. Pero cuando estaban cruzando el río, el perro, inquieto, le preguntó al gato: ¿la tienes bien? ¿No la soltaste?, murmuró nervioso. El gato no respondió, solo abrió más los ojos y apretó la perla con los dientes. No decía nada, no por falta de ganas, sino porque si hablaba, la perla se caería. Oye, respóndeme, ¿estás seguro de que no la perdiste?, insistió el perro, ahora algo molesto. Dímelo, gato. El gato, molesto por tanta insistencia, no aguantó más y gritó que sí la tengo, la estoy... ¡Pluf! En ese mismo instante, la perla mágica resbaló de su boca y cayó al agua. ¡Plash! Ni el perro ni el gato pudieron hacer nada más que mirar. Poco después, llegaron por fin a la orilla del otro lado del río. El gato bajó la cabeza, las orejas gachas, sin poder mirarle a los ojos al perro. Los dos permanecieron allí quietos un buen rato con el corazón pesado. De pronto, ¡plash!, un pez saltó del agua. El gato estiró la pata y lo atrapó al vuelo. Se quedaron mirando al pez entre las garras del gato. Entonces el gato murmuró: bueno, al menos tenemos esto. Vamos a casa. El perro asintió sin decir una palabra. Y así, sin la perla mágica pero con un pez, emprendieron el camino de regreso con pasos lentos pero unidos. Cuando llegaron a casa, el abuelo y la abuela salieron corriendo al verlos. ¡Están de vuelta!, gritó la abuela con alivio. Pensé que los había perdido. El gato dejó el pez a los pies de la abuela. Ella lo recogió y fue a la cocina para preparar el almuerzo. Pero cuando lo abrió, un destello iluminó la mesa. —Esposo, ven rápido —gritó ella con voz temblorosa.
Dentro del vientre del pez estaba la perla mágica, brillando más que nunca, como si supiera que había vuelto a casa. El abuelo parpadeó y luego se le colgó una gran sonrisa. Ustedes son el verdadero tesoro de esta casa, nuestra bendición. En los brazos de la abuela, el gato entró en casa. Esa noche volvieron a probar la perla. El abuelo la sostuvo entre las manos, miró al cielo y dijo: «Que vuelva la casa elegante». Y ¡rum! La casa de Texas apareció una vez más grande y luminosa que antes. El arroz volvió a llenar los frascos, los hanboks de seda volvieron a brillar y la abundancia volvió al hogar. Desde ese día, el gato comenzó a vivir dentro de la casa. El perro, por su parte, también había demostrado un corazón valiente y generoso. Había cruzado el río 2 veces, cargado al gato sobre su espalda y lo protegió sin quejarse ni un solo momento. El abuelo le preparó el mejor plato de comida que tenía y le dijo con orgullo: «Tú eres el guardián de esta casa, fuerte, noble y leal». Desde entonces, el perro corre feliz por el patio cuidando el hogar. Y por eso hasta hoy los gatos viven dentro de casa y los perros cuidan desde el patio. Cada uno con su forma de amar se ganó su lugar. Cada uno, a su manera, fue un verdadero héroe.